Ahí A ver está, me ahí. parece que ahí yo te veo. A ver si el resto nos da el ok. Me están poniendo dedito, no sé si es por eso. Sí, creería que sí. Está como un poco cortada la señal. Bueno, igual si se escucha el audio, aunque no se vea. Sí, ahí va queriendo, dicen. Ahora sí. Bueno, Bueno, sí, ok, sí, listo. Bueno, vamos a empezar porque si no después se nos va a ir la hora. Bueno, dale. gracias a todos por conectarse. La verdad que muchos de los mensajes que llegaron. La idea de la charla de hoy era contarles con Diego qué es lo que estuvimos haciendo nosotros desde la Escuela de Menores en Río Cuarto en todas estas semanas atípicas de cuarentena o de aislamiento social, y cómo logramos que con algunas adaptaciones el modelo de la escuela siga funcionando. Así que bueno, nosotros entre las preguntas que nos hicieron llegar y lo que estuvimos preparando, armamos una lista de temas para charlar en esta hora y bueno, todo lo que vaya surgiendo durante la charla, pregunten. La idea es poder compartir experiencias, no es mostrar una verdad ni un formato rígido a seguir, simplemente es poder hacer una evaluación de lo que fueron casi 4 semanas para nosotros de trabajo, eh, obviamente con dificultades, con objetivos cumplidos y demás, que lo vamos a ir desarrollando, pero bueno, es un buen tiempo para tomar de referencia y poder aportarles a ustedes, que seguramente están haciendo algunas acciones similares, otras diferentes, o todavía algunos no se animó a empezar, que bueno, es posible el funcionamiento y estamos conformes con lo que fueron estos 4 meses. Así que, si te parece, Diego, podemos arrancar con lo que fue el análisis de situación que hicimos cuando comenzó todo esto, que fueron ya hace unas 4 semanas más o menos. Sí, la verdad que sí. Bueno, cuando arrancó todo esto, y lógicamente ninguno sabíamos de qué se trataba ni cuánto iba a durar. O sea, quizás al principio pensamos que eran unos días, una semana, y bueno, y la verdad que al principio nos quedamos un poco estáticos y empezamos a, a pensar a ver qué podíamos hacer o cómo podíamos hacer para darle continuidad a la escuela. Siempre partiendo de la estructura que nosotros tenemos armado de escuela, ver cómo hacer la menor cantidad de modificaciones posible a esa estructura y sí poder seguir funcionando y que los chicos siguieran teniendo actividad de golf. Sí, me acuerdo que los primeros, las primeras como alternativas que evaluamos era, bueno, empezamos a mandar algunos videos con algunos ejercicios para los chicos, o les pedimos que nos manden ellos algunos swings en el patio o en donde sea y los corregimos, o la tercera opción era ver si podíamos mantener la estructura de la escuela y todo lo que eso lleva consigo, a este nuevo formato que evidentemente íbamos a tener que adaptar. Sí, Obviamente sí. elegimos Eh, por trasladar el formato de la escuela, pero no fueron variables que desestimamos de entrada, sino que también las evaluamos, pero nos parecía mucho más enriquecedor ver si podíamos llevar el formato que venía trayendo la escuela a un nuevo medio de vinculación con los alumnos. sí, sí, tal cual. Arrancamos, bueno, dentro del staff de la escuela, estoy yo como coordinador responsable. Tenemos una profesora de educación física trabajando, que trabaja en todos los grupos y los horarios. Y justo cuando arrancaba esto, Horacio Carbonetti, hijo, Horacito, se había ofrecido a colaborar en lo que él pudiera con la escuela. Así que bueno, justo cuando surgió esta oferta y la íbamos hablando con Juan, que es el gerente del club y demás, fue que ocurrió este parate. Entonces lo primero que pensamos es, bueno, vamos a empezar a mandar actividades, videos, siempre sin pensar o sin saber cuánto iba a durar esto. Se armaron rutinas de la parte física, se mandaron videos, empezamos a armar
una secuencia de ejercicios, siempre pensando en que por ahí había chicos que tenían los palos en su casa y otros no, por ahí había chicos que tenían un lugar de práctica y otros que vivían en un departamento y solamente tenían un balcón. Entonces empezamos a armar esa progresión de ejercicios. Cuando vimos que esto se extendía, y bueno, y fue haciendo un trabajo muy en equipo, eso es algo que está bueno destacar, Sí, entre nuestra academia y el club en el que hoy tenemos una sede y tenemos a cargo la Escuela de Menores, que es Río Cuarto Golf Club, y la comisión directiva a través de su gerente, que es Juan Nicola, empezamos a ver y evaluar cómo podíamos seguir, porque obviamente esto se iba a extender. Entonces, lo que nosotros creímos más conveniente, y sobre todo porque en esta época todos estamos desordenados. O sea, es muy difícil saber bien qué día es, los horarios, se nos cambian los horarios, nos olvidamos de cosas, se nos pasa el tiempo y demás. Entonces creímos que lo más conveniente era respetar los días y horarios que la escuela tenía habitualmente y la conformación de sus grupos para empezar a trabajar dentro de esa estructura. Sí, lo primero fue pensar en esa estructura y después obviamente teníamos que pensar en el contenido. Nosotros tenemos dividido la escuela en 6 grupos, que los tenemos por número, no estrictamente por edades. Después eso si alguien pregunta por ahí lo podemos explicar un poquito mejor. Entonces, tienen 2 estímulos semanales. Los grupos más chiquitos tienen de 1 hora, los más grandes de 1 hora y media. Pero hay algún día o algunos días en los cuales, por ejemplo el lunes, que es el día que habitualmente está cerrado el club, lo aprovechamos para trabajar en cancha. Y en ese horario confluyen varios grupos y el número de chicos es mayor. O sea que ese horario no lo contemplamos como una alternativa de horario porque iba a ser muy heterogéneo el grupo y iba a haber una gran cantidad de chicos. bien. Ahí, Entonces, Diego, eh, repasando un poco los apuntes que fuimos tomando de ese tiempo, habíamos dicho dos cosas. Una, que la escuela iba a ser igual pero diferente, aunque parecía una contradicción, es decir, queríamos mantener exactamente. a la escuela, pero de una manera diferente más que nada en el canal de comunicación con los alumnos. Y otra cosa que no queríamos caer era en enviar material solo con el hecho de entretener, entre comillas, a los chicos o de mantenerlos activos, sino que queríamos seguir el proceso de enseñanza que venía desarrollando la escuela. Sobre esas Sí, tal premisas cual. armamos las primeras semanas de planificación. Sí, empezamos a pensar esas cosas como para darle una continuidad, no que esto fuera algo distinto a lo que se venía haciendo. Sí, obviamente uno tenía que adaptar esas cosas y obviamente también iba a poder trabajar cosas que por ahí no es tan fácil trabajarla en el diario o habitualmente, cosas de estrategias, Claro. de reglas, de cómo armar una guía de cancha y demás. Es muy complejo, sobre todo cuando los chicos van al club que quieren acción, es práctica, actividad física, jugar y demás, sentarlos a armar algo. Eso excepcionalmente se podía trabajar en días de lluvia o días de mal clima, ya que contamos con un espacio para la escuela, y alguna vez empezamos a trabajar sobre cosas de reglas en esos momentos. Pero la idea era darle continuidad. Entonces, todas las cosas que fuimos armando fueron pensadas en función de ese proceso. Es decir, teníamos la estructura, los días, los horarios, y teníamos que seguir con el proceso. Entonces, pensamos en una progresión de ejercicios, por ejemplo, de la parte física y de la parte de golf, que fueran generales y ejercicios que los chicos en algún punto ya conocían porque habitualmente trabajaban en las clases. No es que aparecíamos con un formato nuevo o con algo nuevo que los chicos nunca habían visto. Sí, lo que incluimos y que es muy importante y a su vez generó una muy buena devolución fue que con Horacito Carbonetti empezamos a trabajar en todo lo que tiene que ver con estrategia, aprender a manejarse en la cancha, conocer sus distancias, empezar a saber cuánto juega en distancia, cómo elegir el palo, qué pasos seguir o qué pasos tener en cuenta antes de elegir el palo y demás. Y la verdad que con esas cosas tuvimos muy buena devolución de los chicos. Sumado a esto,
no es que, bueno, Horacito nos empezó a ayudar eso y nada más. Horacito se puso como muy activo en tirar propuestas de ideas, de juegos, igual que Julieta, que es la profe de educación física, y también Juan. Juan en su rol de gerente no es que se puso a analizar y a dar directivas, sino que funciona como un equipo. O sea, él las ideas que se le ocurren las propone. Además, Juan, además de ser gerente, es padre de uno de los chicos que va a la escuela, Sí. entonces es como que tiene una doble función. Y junto con vos, Andrés, empezamos a ver qué cosas podíamos armar y a tirar propuestas, como si fuera un torbellino de ideas, ¿sí? De cosas que podíamos empezar a implementar en esos horarios y que obviamente seguían una lógica de todo lo que veníamos trabajando. Bien, entonces el punto de partida fue, mantuvimos los horarios tal cual lo venían teniendo los chicos, o sea, los chicos no se vieron alterados en ese ritmo que traían ni en esa rutina que traían. No se crearon cosas, sino que se adaptaron o se modificaron algunas que venían usándose. Es decir, los chicos no tienen un formato de clases hoy totalmente distinto a lo que tenían antes. Y lo que sí priorizamos era mantener el vínculo y la conexión entre docentes y alumnos y entre alumnos del mismo grupo. Claro, eso nosotros lo consideramos muy importante, creo que de hecho es muy importante, que al seguir trabajando, primero lo que hablamos al principio, de que se lo va dando un hábito a los chicos de que en su mismo día y su mismo horario siguen teniendo la clase de golf. Y otra cosa que es de suma importancia es que están con su grupo, con sus mismos compañeros, que habitualmente salen a la cancha, están en el driving, practican el putting green, juegan al ping-pong o al metegol en el espacio cerrado cuando llueve, todos están en el mismo grupo. Y eso no es algo menor, porque por ahí si uno se encuentra con que tiene que armar grupos, ¿sí? De hecho en estos grupos nos pasó que los chicos un poco se relajen y empiecen a interactuar, empiecen a moverse, empiecen a preguntar, empiecen a mostrarse haciendo ejercicios. Al principio las actividades los chicos se quedaban enfrente a la computadora y no hacían nada, les daba vergüenza si tenían que hacer una sentadilla o si tenían que agarrar un palo y apoyarse contra la pared y hacer un giro, o sea, les daba vergüenza. Imagínense la problemática o el inconveniente que sería si armamos grupos nuevos, chicos que por ahí no se conocen demasiado o incluso por ahí no se conocen. Entonces, sí, tratamos de que sea el menor impacto posible en algo que ya generaba un impacto de por sí, porque los chicos les cambió la vida, o sea, nos cambió la vida a todos, ¿no? Pero me imagino mucho más a lo que perciben y sienten los chicos. Sí, sí, tal cual. Y además también eso se hizo o se pudo hacer gracias a todo un trabajo previo que tiene que ver con la adquisición de datos de los chicos. O sea, tener números de contacto de ellos, de los padres, los emails y demás. Entonces, al momento de tener que armar los grupos, cada grupo, era fácil porque armamos un grupo de WhatsApp con el grupo Claro. 1 y 2, con el grupo 3, con el grupo 4, e incluíamos de los chicos que tenían teléfono propio, los poníamos en ese grupo, que generalmente son los más grandes, y por ahí con los más chicos empezamos a incluir al padre y la madre. Y por ahí uno nos avisaba que por ahí él no tenía la disponibilidad y lo sacábamos del grupo, entonces empezábamos a enviar y a manejarnos la información por cada grupo. También cuando Bien, empezamos a funcionar... Sí. Perdona, digo, ahí nos están preguntando la plataforma que usamos, ahora le vamos a contar bien cómo está armado, cómo funciona un día de trabajo con los chicos en cuanto a tecnología y a los ejercicios. Ahora respondemos a eso. Grupos de cuánto también ahí les mencionamos. Lo que te quería agregar ahí, Diego, es que una de las cosas por las cuales dijimos tratar de no mandar solo videos sueltos era porque eso iba a funcionar como atemporal, decíamos, es decir, no íbamos a estar en el mismo momento profesor y alumnos y tampoco iba a haber conexión entre los chicos. Entonces, por eso sí. el formato de mandarle un video, incluso también por lo que vos decías, por ahí nosotros mandábamos un ejercicio que parecía recontra simple, pero que te requería o un palo que un chico no lo tenía o un espacio con el que no contaba. Entonces, en eso también es donde preferimos generar un ambiente en el que estén, pero que sea un ambiente
grupal y con conexión con el docente. Sí, sí, tal cual. Empezamos a ver, todos los ejercicios que nosotros armamos, ¿sí? Para mandar, se mandaron a todos los grupos. Pero esos ejercicios no quedaban solos, aislados o colgados. Eran para que después en la clase nosotros pudiéramos retomarlos. Había algunos ejercicios o cosas que por ahí parecían o parecen que a los más grandes los iba a aburrir, o a los más chiquitos, por ejemplo, un ejercicio con un palo tratando de girar centrado y manteniendo la inclinación. Uno piensa, los chicos más chiquitos no lo van a hacer, y para sorpresa nuestra, cuando nos juntamos semanalmente en las reuniones, nos encontramos con que los chiquitos nos enviaban videos por privado o al grupo haciendo los ejercicios, y los más grandes no. Entonces, por eso esa información que se mandaba era general, o que se sigue mandando, no es que se mandaba, es general, pero era para retomarla en las clases, ¿sí? Para tener ya como una preclase de cosas que por ahí íbamos a poder trabajar. Otra cosa con la que nos encontramos al momento de los grupos y demás, y sobre todo con los más chiquitos, era que no tienen un dispositivo o un celular de ellos. Entonces, Sí, ahí hay varios que están preguntando por los más chiquitos. Sí, es un grupo claro, un poco más complejo en ese sentido, por lo que decías vos recién, no disponen de un teléfono. También nos preguntan si podemos mostrar los ejercicios. No tenemos manera de mostrarlo acá en esta conexión, pero nos pueden escribir y sí les mostramos los ejercicios como lo estamos haciendo porque tenemos todo filmado. sí, igual ahora podemos Contabas contar algunos las dificultades ejercicios. del grupo de los más chicos. ¿Cuántos Claro, chicos por grupo estamos teniendo? Que es una de las preguntas. nosotros cuando estructuramos la escuela desde el principio, teniendo dos recursos humanos, o sea, la profe de educación física y yo, cada grupo tiene un máximo de 14 alumnos. Nosotros hoy, el grupo más numeroso que tenemos, creo que son 12 o 13. Siempre Estamos pensado hablando en que que nuestra... tenemos tres profesores, ¿no? O sea, dos profesores Sí, y un colaborador. sí. Que obviamente ahora, en esta situación, siendo 3, se hace un poco más fácil. También por la Claro. dificultad que hay muchas veces de las conexiones a Internet. Por ahí está armada la entrada en calor y la propia educación física se queda sin conexión y no se nos puede venir abajo la clase. Entonces algo que después Bien. vamos a retomar un poquito más adelante, que es que nos mandamos la información de lo que vamos a hacer previamente. Pero bueno, teníamos esa dificultad con los más chiquitos. La primera vez que armamos el grupo no se conectó nadie. Terminamos la parte de educación física y yo hablando, obviamente interactuando con todas las cosas que teníamos que ir probando. Y bueno, y después empezaron a enviar por el grupo que se les había pasado, que se habían equivocado de día, que justo estaban usando la computadora y demás. Ya a la segunda clase se conectaron 3 y hoy ya se conectaron 7 u 8. Y bueno, tenemos algunas devoluciones muy gratificantes de los padres. Sí. Por ejemplo, nos dicen, mi hijo no quiere hacer la tarea del colegio, pero está esperando que llegue el miércoles para la clase de golf. Entonces, todas esas cosas nos dan como alguna pauta, un aliciente de que hay cosas que se van haciendo bien. Y también Sí. tenemos una evolución muy importante a través, nosotros abrimos un canal muy grande para que los padres nos sugieran, nos pregunten, y también como Juan, el gerente, es padre y tiene muy buena conexión con el grupo de padres, también le canalizan algunas cosas. Entonces cuando hacemos la reunión semanal, vemos Claro. qué cosas, qué devoluciones hubo de los padres, qué sugerencias, qué planteos, porque por ahí hay cosas que sienten que por ahí son o riesgosas o inadecuadas, o que podrían ser diferentes. Bien, ahí antes de entrar en qué estamos usando tecnológicamente, otra de las cosas importantes por las cuales mantuvimos los grupos es porque sabés exactamente quién se va a conectar y cuántos van a ser. Es decir, si hubiésemos dicho el martes a las 6 de la tarde, conexión, la escuela funciona online, se podrán haber conectado 5, 26, un nene de 6 años, uno de 16, es decir, hubiese sido un desorden, hubiese sido muy difícil poder llevar adelante una clase realmente. Sí, sí, además es mucho más fácil que los chicos se olviden, porque están en un horario que no es horario habitual de la clase de golf. Hoy están Claro. respetando su horario habitual de la clase de golf,
su grupo y todo. Otra cosa que al principio cuando empezamos a funcionar, que también salió a partir de sugerencia de los padres, nosotros, por ejemplo, si la clase comenzaba a 16 horas mandábamos un link por donde nos íbamos a conectar y nos conectábamos. Entonces, por ahí no nos dábamos cuenta que los chicos no tenían los materiales, o que no tenían todos los materiales. Entonces, a partir de sugerencias, nosotros... Ese es un punto importante a mostrar, porque en el funcionamiento normal, el armado de la clase le corresponde a nosotros, a los profesores. Acá, si bien se planifica la clase y se arma la clase, quienes tienen que buscar las cosas en cada una de sus casas son los chicos, o los padres. Exactamente. Sí. Entonces, ¿Cómo arranca desde que vamos a contar, porque hay varios que están como ansiosos por saber cómo funciona un día real de clase? ¿Cómo arranca desde el primer contacto que tenemos con el chico, por qué medios utilizamos y cómo llegamos a la clase? ¿Qué se les va pidiendo? ¿Cómo se les va avisando? Bien, nosotros hay días que tenemos, por ejemplo, hoy tuvimos un solo grupo, que es un grupo que funciona a la mañana, que es de los más chiquitos. Hay días que tenemos 2 grupos y hay otros días que tenemos 3 grupos. Nosotros seguimos enviando algunos materiales a los grupos, como videos, progresiones, algunos ejercicios, inclusive algunos videos que nos parecen interesantes y que después vamos a retomar en las clases. Pero lo que se hace es previamente a cada grupo se le manda un listado con los materiales que vamos a utilizar. Por ejemplo, se le pone colchoneta, un palo de escoba, un palo de golf, una pelota, una pelotita de golf que tiene, una gorra, agua, porque... Todo pensado con materiales que tenemos cualquiera hasta en un departamento. Exactamente. Con todo, un trapo, una toalla, lo que vayamos a trabajar pensando de que la bolsa de palos, los zapatos y todo está en el club y que no tienen nada. Y el único que juega el golf es el nene. O sea que ni siquiera tiene para sacarle el palo al padre. Bien, entonces yo soy un papá de un nene del grupo. Lo primero que recibo es un mensaje de WhatsApp en el grupo de la escuela con las cosas que voy a tener que buscar hoy o que vamos a tener que buscar con mi hijo para la clase de las 16 horas, por ejemplo. Sí, vos, si tu hijo es chiquito, sí, si no, en el grupo de los chicos que tienen a partir de 10 años, en ninguno están los padres. Los contactos son directamente con los chicos. O sea que ahí ya ni siquiera tienen la excusa de echarle la culpa al papá. No, vamos generando también responsabilidad en ellos. Sí, totalmente. Bien, entonces, mandamos los mensajes temprano, avisando qué se va a dar a la tarde, qué elementos van a tener que tener. Todo eso se hace por WhatsApp hoy en día. Sí, a ver, ahí yo quería aclarar algo. Hay algunas situaciones que tenemos de que por ahí, como hablamos al principio, el teléfono es del padre o la conexión de internet la están usando y demás. Entonces, por ahí los chicos, cuando nosotros mandamos el material, por ahí por privado me dicen, ¿me lo pueden mandar por mail? Porque lo abren directamente de la computadora, porque por ahí no tienen un celular disponible y demás. Entonces ahí volvemos otra vez a la importancia de ese trabajo previo de tener los contactos, los diferentes contactos de cada chico. Porque si no, yo tendría que decir, bueno, ¿cuál es tu mail? Bueno, y sería un trabajo extra que tenemos que hacer enfrente a la computadora hoy, cuando estamos casi 24/7 enfrente a la computadora, lamentablemente. Bueno, entonces recibo ese mensaje. Si soy papá de un nene chiquito, lo ayudo a preparar los elementos que tiene que tener. Él se ubica en el lugar que usa normalmente para las clases, que puede ser un balcón, el living si es un departamento, o el patio si dispone de patio de la casa. Y espero el horario de la clase, que el horario de la clase se hace a través de Zoom. Por ahora estamos usando Zoom. Sí, por ahora estamos usando Zoom. Estamos viendo otras plataformas porque por ahí Zoom está muy congestionado, las conexiones no son tan estables, entonces por ahí tenemos algunos problemas, como ya les comentaba hoy, de que por ahí si el profe se queda sin buena conexión y se corta el audio, se corta el video, la clase se termina, o sea, quedan los chicos solos. Entonces por eso también es muy importante que nosotros tenemos siempre 2 personas, en este caso Julieta, la profe y yo,
y algunos días, una vez por semana en cada grupo, está Horacito Carbonetti. Entonces, nos ha pasado de que por ahí la reunión la arma Horacito, o que la arme Julieta, que por ahí tiene Sí, sí. mejor conexión que yo. Entonces, ahí vamos teniendo diferentes alternativas para subsanar un montón de inconvenientes que pueden llegar a aparecer durante el comienzo de una clase. Bien, y ahí vos contabas, bueno, el equipo es un profe de educación física, profe de golf y un colaborador que sabe muchísimo de golf. ¿Qué áreas o qué áreas se contemplan en el armado de las actividades? ¿Qué área en función de qué? De lo que se va a hacer ese día de trabajo. Por ejemplo, el Bien, área de preparación física, el área de sí, golf, por decirlo de alguna manera. sí. Nosotros tenemos normalmente, y más en esta situación, a los chicos les cuesta moverse. Entonces, pensamos de que en todas las clases tiene que haber algo de actividad física. ¿Sí? Sí, Más allá de que en una clase normal los chicos tienen una parte física que está integrada dentro de la clase de golf y una parte que es propiamente técnica o de estrategia o de juego. Entonces, queríamos respetar ese mismo formato, pero obviamente la parte de golf se empezaba a hacer más dificultosa. Entonces, ahí es donde en la parte de golf trabajamos en función de los ejercicios que mandamos o en función de trabajo de cancha, de estrategia y demás. Así que cuando arranca la clase, nosotros previamente buscamos música, eso nos está costando bastante ayornarnos de qué música le gusta a cada chico y de cada edad. Al principio no nos querían decir qué música nos gustaba, ahora ya nos piden, entonces es como que todo el mecanismo se va aceitando y se nos va haciendo más fácil la clase. claro. Eh, También con este tema de cómo implementábamos las clases, al principio por ahí pretendíamos de que los chicos estén mirando y haciendo el ejercicio y las clases eran muy poco dinámicas. Sí, Entonces dijimos, esto hay que ponerle música, contar qué es lo que vamos a hacer y los chicos tienen que seguir a la profe o al pro. Entonces, el que se pierde retoma cuando puede, el que se queda sin conexión retoma cuando puede y demás. Porque nos pasaba que un chico se cortaba, se quedaba sin conexión y era como que se paralizaba la clase. Porque decía, ¿qué pasó? claro. ¿Qué pasó? Entonces, ahora arranca ese momento de la clase y van volviendo en la medida que pueden, si pierden conexión o si se pierden en el ejercicio o si se cansan o si tienen que ir al baño. Cuando vuelven, sigue estando la música y vuelven a retomar con las actividades que están haciendo. Claro, lo importante es que no son clases en donde tenés que estar sentado mirando o muy pendiente de la imagen. Se da la consigna y empiezan a moverse por el espacio que tengan. Exactamente, hay algunos que por ahí andan con el celular y nos hacen un city house, porque nos muestran toda la casa, o el patio y demás, y también los chicos por ahí se van a lugares más lejanos de donde está el router, por ejemplo, y se quedan sin video, sin audio, y por ahí no se dan Claro. cuenta y tienen que volver otra vez para dentro de la casa. Pero bueno, por eso Y creo en esa también ahí, idea de que perdona Diego, eso que me decías al principio de que se tomaron, que se siguen usando la dinámica de clase que se traía, eso que es tan familiar para ellos, le permite también que por ahí se te cortó un cachito de internet o lo que sea, y el juego lo entienden porque ya o viene de una variación de un juego que se viene haciendo antes, es decir, nada cayó como de desarrollo nuevo ahora para este momento. Entonces los chicos están no, familiarizados con lo que hacen. tal cual, a ver, los ejercicios físicos que se dan, obviamente aparecen algunos ejercicios nuevos, pero hay ejercicios que habitualmente hacían en la clase y hay ejercicios que se fueron mandando y se siguen mandando como ese material global para todos los grupos. Claro, ¿Sí? Lo mismo de la parte técnica, ¿sí? Los ejercicios son muy generales, no es que para corregir el slice, por ejemplo. Son ejercicios de pivot, de rotación, ejercicios que se pueden hacer para aprender a mantener inclinaciones, pues volvamos a lo mismo. No sabemos si tienen un palo de golf, no sabemos si tienen espacio, ni nada. Por ahí hay algunos, como te comentaba hoy, que desarmaron el living de la casa y una familia que desarmó el living de la casa y tiene una jaula con sábanas disfrazadas hechas, porque si no sus hijas no las pueden tener.
Entonces, claro, por ahí, ellos por privado nos mandan un swing, o hacen alguna pregunta, o nos preguntan qué podemos practicar. Y algo muy importante en esos casos es que los chicos habitualmente trabajan con una planilla de actividad, o sea, de mejoras propias. Una planilla muy sencilla en la cual mensualmente ponen qué tienen que mejorar, ya sea técnico o ya sea de juego, puede ser el approach, o puede ser el grip, o puede ser el backswing, o puede ser el giro. Entonces tiene una columna que ponen qué mejorar, cómo mejorarlo y con qué ejercicios. Entonces, en esos casos que pueden practicar, ellos tienen mucho más fresco lo que tienen que practicar. Entonces, lo pueden hacer. Uno puede, ¿qué trabajamos el último mes? ¿O qué anotaste que tenías que trabajar? Que tenías que mejorar. Ah, el grip y girar mejor en el backswing. Listo, tenés una jaula, un lugar para practicar, lo podés practicar. No es que hay que empezar a hacer un análisis de ese swing, de esa claro. persona, y retomar como si fuera una pequeña clase online. Porque en el grupo que No, hay y 13 además, chicos, sería complicado, muy claro, complicado. y además, siguiendo con el concepto de que la escuela debía continuar, de la misma manera que eso que vos estás contando le permitía a los chicos en los días que no tenían escuela tener un ordenamiento en qué hacían en el club, cómo entrenaban, hoy también les permite que en los días que no tienen clases puedan estar haciendo algo en el patio con una lógica, Tal porque está cual. todo dentro de esa planificación, es decir, hasta en eso también pudimos mantener el modelo. Sí, 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 Yo, totalmente. yo te quería pasar una pregunta que creo que la hizo Leo de Mendoza, que decía, ¿qué Sí. porcentaje de funcionamiento creemos que logramos? Y a ver, yo les doy un ejemplo mío, que yo las clases las veo, yo no participo tanto en las clases como ustedes, y yo ver que, por ejemplo, pudieron hacer el juego de la silla a través del Zoom, digo, creo que mejor efectividad que esa no hay. Un juego de la silla que uno no podría entender cómo se puede hacer en cada casa, lo lograron hacer sin ningún problema. Y el que no se sentaba Sí, en la silla, el último que se sentaba en la silla tenía que quedarse esperando afuera, digamos. Le han encontrado la manera para que todo lo que se podía hacer presencialmente prácticamente también se pueda estar haciendo bajo este medio de conectividad. O sea que creo que en ese sentido el funcionamiento es muy alto. sí, sí, nosotros, bueno, obviamente tenemos planillas de asistencia mensuales de cada grupo y obviamente hoy las seguimos manteniendo, o sea, el chico que entra a la plataforma tiene presente y el que no entra tiene ausente y demás. Además nos sirve como una estadística, obviamente sirve para que el chico siga teniendo actividad en la escuela y obviamente pague la escuela, porque los clubes hoy Seguro. están en una situación de que tienen ya una complejidad enorme, que es que no hay actividad. Si queremos sostener la escuela tiene que funcionar y obviamente tiene que haber un ingreso por la escuela. Claro. Eh, Diego, entonces, la volviendo. asistencia, hay grupos, Sí, por ejemplo, no me acuerdo si ayer o antes de ayer, en 2 grupos tuvimos asistencia completa. claro. Sí, Diego, y volviendo al tema de, bueno, formalmente o concretamente cómo es la clase, dijiste que la parte de educación física los tratan de mover, que sea muy entretenido. Ahí Horacito aportaba de que en todas las actividades se busca diversión, eso está puesto como primer punto, es decir, el Sí. aprendizaje va a venir mucho más fácil si los chicos se están divirtiendo. Eh, Ujú. y si pasamos a la parte de golf, ¿cómo se adaptaron las actividades para que también se pueda entrenar el golf o el juego del golf, además de lo físico? Sí, lo que nosotros empezamos a trabajar mucho, y en esto tiene que ver mucho Gracito, es en la parte de juego, lo que es juego, no propiamente técnica, sino todo lo otro que tiene que ver con el juego del golf. ¿Sí? Que es cómo manejarse en la cancha, que es qué un tee de salida, cómo analizar un green, que los chicos aprendan a dibujar un green, cómo lo ven a un green. Muchas Claro, veces nos sorprendimos de que tienen que dibujar el green del 1 y veíamos unos greens que parecían el green de 18 Augusta en vez del 1 de Río Cuarto. Entonces veíamos que los bunkers los veían en otro lugar, que los greens los veían con otra forma. Entonces eso es algo que normalmente uno es muy difícil trabajar, pero que es de suma importancia. Igual que analizar posiciones de bandera, por dónde les conviene errar, por dónde no les conviene errar, qué palo elegir,
qué cosas tienen que considerar, factores climáticos, ley de la pelota, hay un montón de cosas que los chicos hoy están desarrollando y aprendiendo, que en el funcionamiento normal de la escuela no es tan fácil implementarlos. Y sí, nosotros estamos seguros de que cuando esto vuelva a la normalidad, los chicos van a ir desesperados a practicar esas cosas. Cómo reacciona una pelota enterrada, cómo reacciona una pelota que está colgada, claro, cómo reacciona una pelota en el búnker, bueno, un montón de cosas que hacen a lo que es el golf y que no tienen que ver directamente con la técnica. Sí, incluso eso fue una de las cosas también por las cuales no quisimos que el eje sea que nos manden swings y que le hagamos devoluciones, porque si no, con todas las dificultades que tenemos de poder hacerlo ver a los chicos más allá del swing, tratar de ver el golf integral como hablamos siempre, si nosotros en este momento que teníamos la gran oportunidad de poder ver a ese golf integral y de poder trabajar todas esas otras áreas, nos volvíamos a enfocar en la técnica del swing, es como que íbamos a cometer otra vez el mismo error, o íbamos a seguir limitados en la cantidad de enseñanza que podíamos hacer. Así que hoy los chicos, en lo que llamaríamos el área golf, están viendo y aprendiendo todas las áreas más en profundidad complementarias a un swing de golf. Sí, y lo que es sorprendente también, la interacción que empieza a haber entre grupos. Porque, por ejemplo, algún grupo en algún momento nos ha planteado, nosotros nos vamos a dibujar el green y los bunkers y la posición de bandera, por ahí los grupos de los más chiquitos. Entonces, empieza a haber un interés de determinadas cosas de que por ahí uno creería que a los chicos no le iban a importar o se iban a aburrir. Como también actividades que pensamos, lo que hablabas vos recién del juego de la silla, que hemos subido algunos videos, fue idea puramente de Bracito, en ese torbellino de idea de probar cosas, y casi que es un juego de cabecera. Como hacemos el de las canicas en el putting green, sabemos que el baile de la silla nos falla. Entonces, después con los diferentes grupos fuimos haciendo variantes, obviamente con los chiquitos lo ponemos que se tienen que sentar como indio en una colchoneta, por ejemplo, y van funcionando en muchos grupos. A los chiquitos puntualmente hay que moverlos, hay que hacerlos, a nosotros nos funciona mucho hacerlos dibujar, ¿sí? La creatividad de las cosas de golf, obviamente todo orientado con la clase nuestra, ¿no? Sí, ¿Qué sí, cosas seguro. ven en el club? Sí, que bueno, dibujen una clase, y empiezan a tirar qué cosas hay en la clase, y nosotros nos sorprendemos de las cosas que dibujan, las cosas que piensan. Y la verdad que de las mejores devoluciones que hemos tenido son de los padres de los más chiquitos. Ahí nos preguntan cómo hacemos para que se integren a ese método. En realidad, yo creo que los chicos ya están integrados a la escuela y la escuela no ha sufrido grandes cambios. Sí se han tenido que adaptar al medio por el cual terminan haciendo las actividades, pero no siento que los chicos hayan tenido que adaptarse demasiado a un entorno muy diferente. Solo le cambió el lugar en donde hacían las cosas, básicamente. Claro, eso es lo que hablábamos, lo que veníamos hablando con vos, y obviamente que es una idea nuestra. La estructura de la escuela es como que no es flexible, no se flexibilizó la estructura de la escuela. La estructura de la escuela funciona en la misma carga horaria, los mismos días y en los mismos horarios. Los mismos objetivos. Los mismos objetivos, ya no una escuela de alta competencia, de hecho no hay prácticamente escuelas en Argentina que trabajen con alta competencia, o las que trabajan son grupos muy selectos. Entonces, persiguiendo los objetivos que como un acuerdo armamos con el club y nosotros, todas las actividades y las cosas que se arman en función de eso. Claramente, como yo te decía hoy al principio, ningún chico, y no hablando de chicos, hablando de todo el mundo, nadie hace una actividad si no le divierte, si no la pasa bien. O sea que si Seguro. nosotros en esta situación no hacemos algo divertido que los chicos la pasen bien, por más de que sea re importante el contenido que le estamos dando, no la van a hacer, no se van a conectar o no van a prestar atención. No, está claro. Y creo que un punto muy importante también que yo percibo cuando veo los mensajes es que muchos padres hasta les mandan los videos
que los agarran medio distraídos, pero ven que los chicos están a un costado, después que terminó la clase, haciendo el ejercicio con el que jugaron, o haciendo el juego, o pasándole el mismo juego a los hermanos. Es decir, como que realmente atrapamos la atención, generamos diversión, pero a la vez generamos aprendizaje. No, totalmente. A ver, nosotros estamos aprendiendo, te diría, mucho más que ellos. O sea, Sí. hoy los adultos, y cada uno en su trabajo, se está reinventando, porque tiene que adaptar o planificar cosas diferentes. En este caso nosotros mantuvimos una estructura, pero tenemos que cambiar contenidos, tenemos que cambiar métodos, tenemos que cambiar tiempos y demás. Tiempo me refiero a que, a ver, una actividad de golf que tiran pelota que por ahí dura 45 minutos en una clase, no la tenemos más. O ejercicios de giro que por ahí Claro. se hacen tirando pelota de forma intermedia entre ejercicio y tirar pelota, tampoco lo podemos hacer. Pero sí mantenemos la carga horaria, excepto lo que yo te contaba de los lunes, que es un día donde se juntan varios grupos, porque sería inviable. Justo están pidiendo que repases cuánto es la carga horaria. Dijimos que depende del grupo, Sí. tenemos de 1 hora o de 1 hora y media. Nosotros tenemos el grupo de los más chicos, que es 1, 2 y 3, que son chicos, para que entiendan, entre 4 y 9 años aproximadamente, o 10 años. Esos chicos tienen 2 estímulos semanales de 1 hora. En ese grupo, del grupo 3, hay algunos chicos que ya están en un nivel de golf más avanzado y que también se los ha invitado a que vayan los lunes, ¿sí? Con el resto de los grupos. Grupo 4, 5 y 6 tienen 2 estímulos semanales de 1 hora y media, más los lunes que tenemos 2 horas de cancha y que pueden ir todos. O sea que los grupos más grandes por semana tienen 5 horas, en una carga horaria de 5 horas. No sé si eso responde las... Sí, bueno, entonces, una pregunta que pasó. Quiero aclarar una cosa ahí de lo de los grupos, porque es algo que nosotros venimos armando y en función de nuestra experiencia y obviamente en común acuerdo con el club. La idea es tener una gran cantidad de grupos, o sea, que haya muchos grupos y que esos grupos tengan un determinado día y horario. No es que un chico puede venir un día en el grupo 2 y otro día en el grupo 3, o un día en el grupo 6 y otro día en el grupo 4. Cada chico tiene su grupo, sus días y su horario. De esa manera, para nosotros, planificar actividades, clases y demás es mucho más específica y es mucho más eficiente. Porque si hoy nos encontramos con grupos que hay chicos de 15 y 6, ahí se te dio vuelta la cámara, Andrés. Ahí está. Decían, ahí ampliaron la pregunta, ¿cómo logramos que se integren a este método los padres y demás cuando se cambiaron todas estas cosas, del lugar, de preparar la clase? Creo que se logró la integración porque la dinámica de la clase es divertida, entretenida y atrapó la atención de los chicos y de los padres. Eso creo que es 100% mérito de ustedes. Sí, y por otro lado lo que te decía, que creo que es el puntapié inicial, es respetar los días, los horarios y el tiempo de la clase. Que el chico se haga el hábito que si martes y jueves tenía clase a las 4 de la tarde, martes y jueves van a tener golf a las 4 de la tarde, hasta las 5:30. ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer un montón de cosas que se pueden hacer a través de este medio. No es que, bueno, el grupo 4 va a tener clase el domingo. No. Bien, nos quedan 10 minutos y hay varias preguntas. Bueno. Respecto de lo que decías recién también, la diversión de los chicos y la diversión de los padres es también lo que te permite a vos el hecho de estar en vivo con ellos, porque si vos mandás, volvemos a por qué no mandamos cosas atemporales, ¿no? Porque no sabés si ese chico se está entreteniendo, si se está aburriendo, si lo entiende o no lo entiende. En este caso vos lo estás viendo, te das cuenta si uno está sentado, si al otro no lo podés parar de hacer saltar. Entonces, en eso también funciona mucho el hecho de estar conectados en el mismo momento todos.
Pero lo que te quería agregar Sí. ahí, que vos por un lado mencionabas las dificultades con los grupos más chicos, fue fundamentalmente que no disponen de teléfono y necesitamos de los teléfonos de los padres que ahora cada vez más están empezando a trabajar. Entonces, esas fueron un ¿Mm? poco las dificultades. Y preguntaban si tuvimos algunas dificultades con los adolescentes que están un poco por ahí como más rebeldes para integrarse a estas cosas. No, mira, lo de los adolescentes, la verdad que el tema de lo que empezamos a trabajar con Horacito, toda esa experiencia de lo que es cancha y demás, el primer día que trabajamos con el grupo más grande podríamos haber estado 4 horas. O sea, casi que los tuvimos que echar de la plataforma porque querían seguir. Y en los grupos adolescentes, sí, al principio tuvimos un poco de ese resquemor que yo te decía de que preguntábamos qué música querían y no decían nada, empezábamos a hacer los ejercicios y les costaba arrancar, pero ahí volvemos otra vez a lo que hablábamos al principio. La clave está en que todos los chicos se conocen. Entonces, esa interacción o eso de ese desinhibirse fue muy rápido. ¿Por qué? Porque son los amigos de siempre, son los compañeros de 2 o 3 veces por semana de golf. Entonces, llevó una Sí, clase o dos. Muy distinto es si fueran chicos que no conocen o chicos de edades muy disímiles, claro. que uno se aburre y el otro no entiende. Bien, ahí, bueno, vamos a empezar a subirles, porque como esta no nos deja compartir pantalla como si fuera el Zoom, después le vamos a empezar a subir los ejercicios, los videos que tenemos de los chicos trabajando, haciendo los juegos y demás. ¿Eh? Eh, Bueno, Otro tema que agregaba Horacito y que es importante es que a los chicos no se les da tarea, digamos, para hacer después de las clases, porque ya están sobrecargados de sí, un montón de otras cosas. Entonces la idea es que el tiempo de golf sea el de la clase y después, si ellos tienen ganas de jugar, que sea por una motivación intrínseca o propia de cada uno de los chicos y no por una obligación de la escuela. sí, sí, tal cual. Eso nos pasó, una experiencia al principio, que, por ejemplo, a ver, para ser específicos, le pedimos a los chicos que anoten la distancia que pegaban de aire con cada palo, que está hablando con chicos más grandes, y nosotros pensamos la clase siguiente que todos iban a tener las distancias, y nos encontramos con que muy pocos no tenían. Entonces ahí es donde empezamos, obviamente, a interactuar entre nosotros, con Horacito, con Juan, con vos, con Julieta, de decir, tenemos que hacer las actividades propiamente en la clase. O sea, si nosotros estamos en una clase de golf, en el club, en el driving, no le vamos a decir, bueno, para el jueves, si hoy es martes, anotá cuánto pegás con cada palo. No, lo va a hacer durante la clase. Entonces, si lo tiene que pensar, analizar, deducir, que lo haga durante la clase. Y además tiene la oportunidad de preguntar, porque obviamente Claro, ante cosas que son nuevas, los chicos tienen dudas. Pero es de aire, pero es de corrida, pero ¿y si pego 3/4? Pero bueno, empiezan a aparecer un montón de preguntas que si es tarea, primero, es muy poco probable que lo hagan porque están sobrepasados de tarea y de cosas sí. que meten en la computadora. Y segundo, que no tienen la oportunidad de preguntar o de sacarse dudas. Bien, si nos quieren ir agregando algunas preguntas más, que nos queda un ratito. Otra de las que pasó ahí era, bueno, cómo generar ese vínculo entre los alumnos cuando están separados, fundamentalmente es con los trabajos que sean grupales. Es decir, un juego de la Claro, silla están todos integrados, aunque cada uno esté en su sí, sí, casa. sí, sí, Eh, obviamente. Pero ahí un poquito lo que decíamos hoy, los chicos ya son compañeros de grupo, día y horario. Entonces, claro, la integración ya la tienen. Les costará un ratito integrarse a ese juego, sí, pero la verdad que luego, o al medio que estamos usando. sí. Y otra cosa también es que el club, Juan en este caso, puso a disposición algunos tipos de premios, como Gatorade, Bien, espero que no me pasen la marca, pelotas, ticket de pelota para balde del driving. Entonces, cuando hacemos juegos y competencias, tienen premios. Ya tengo un listado de premios que no sé cómo los va a afrontar el club, pero bueno, ya los ofrecieron. bien. No sé Eh, si hay alguna otra pregunta. ¿En qué porcentaje les pagaron la escuela? Esperemos que el 100%. La escuela, la administración de la escuela lo cobra el club, pero a ver, esto es una de las cosas que como cierre podemos ir dejando. Nosotros, más allá de todo lo deportivo y lo humano con los chicos, por lo cual no queríamos que la escuela frene, también era por un tema económico y de funcionamiento del club, porque ya
el club está en una etapa los clubes están en una etapa muy compleja y las escuelas de menores es un área bastante sensible dentro de los clubes. Entonces, del lado nuestro, hablándole a los profesores, tenemos todas las herramientas y las posibilidades de llevar adelante la actividad. Lo hemos podido comprobar, con aciertos, con errores, pero realmente la actividad se puede. Le estamos dando una mano grande al club que está por ahí abocado a resolver otro tipo de problemas y nosotros es como que estamos solucionando uno de todos ellos. Hay uno de los papás que más colabora con la escuela, está diciendo que es fundamental que los chicos se diviertan. Y es así, Flavio, es real, si los chicos no se divierten, no se van a conectar, y nosotros lo que estamos viendo es que la tasa de asistencia a las clases va subiendo en la medida que avanzan las semanas, o sea que evidentemente, o entre ellos también se están comunicando y contando lo bueno que están las clases. Una vez terminada la cuarentena, ¿van a mantener estas actividades virtuales o serán reemplazadas por las actividades presenciales? Creo que toda la educación, no solo esta, toda, va a empezar a tomar un modelo que está bastante más evolucionado en muchos otros lugares, que es la educación, lo que se llama educación blending, o como mixta, entre cuestiones que son digitales y cuestiones que son puramente de físicas, de hacerla en un lugar. Así que yo creo que nosotros vamos a mantener una conectividad digital de complemento a lo que hagan en la actividad habitual. Pero seguramente que sí, que nosotros lo vamos a usar y espero que la gran mayoría dé ese salto. Sí, por ahí importante que los chicos queden integrados hasta cuando pierdan el juego, seguro. Esas premisas pedagógicas, como las tenemos en los juegos de todos los días, las seguimos teniendo acá. No hemos cambiado nada en eso. Por eso es que la escuela mantuvo objetivos y mantuvo principios pedagógicos que vienen con la formación de un docente, que lo sabe hacer el docente. Nos va a quedar poquito tiempo, pero no quiero dejar pasar una pregunta que nos decían, ¿qué pasaba con los que por ahí no disponen de un profe de educación física o que no disponen de computadora, de conectividad? Hoy simplemente con un teléfono creo que podés llevar adelante la clase. Obviamente que necesitas algo de conexión a internet. Si no está la profe de educación física, hay y hemos estado recibiendo capacitaciones para poder llevar adelante juegos de esa área. Y si no, por ahí es la manera de poder vincularte con algún profe que también tenga algo de tiempo libre y que aporte ese granito de arena, porque también buscando esa persona que hoy desinteresadamente les dé una mano, cuando estas cosas mejoren puede llegar a ser una persona que quede vinculada a la escuela. Entonces ahí también la tarea entre profesores y directivos tiene que ir un poco de la mano en ese sentido. Se nos va a estar por cortar en cualquier momento. Yo quería redondear con dos cosas. Los colaboradores son fundamentales, Fabio. Sí, nosotros tenemos un equipo que es fenomenal, el club es 11 puntos, no 10. La parte dirigente, la parte de gerencia, el staff que nos propone el club, y realmente no lo decimos de demagogia, es real, es así y nos facilita un montón que las cosas se puedan hacer. Si querés hacer el cierre... Tenemos muchos padres, sí, yo quería cerrar con eso, que la realidad es que en esta situación, o sea, siempre y más en esta situación, es importante el trabajar en equipo. Y lo que vos decías, una comisión directiva que a través de su gerente está totalmente activo e integrado en la escuela, un socio, un jugador como Horacito que se pone a disposición de colaborar, un equipo de trabajo que somos nosotros y que todos estamos pensando en cómo reinventarlo en esta situación. Sumado a que los padres están muy involucrados, colaboran un montón, sobre todo porque ven que sus chicos la pasan bien y quieren estar en el club. Y algo que por ahí Horacito decía, que a mí me ponen siempre de jurado en los juegos, me dejan de jurado. No sé por qué será. Pero bueno, la verdad que si necesitan saber algo más, nosotros estamos a disposición. Si es necesario armar otro live para contar más cosas, las armamos. Y ahora con la persona que se ocupa de la comunicación del club y a través de las redes sociales también de la academia, vamos a empezar a subir algunos videitos y cosas de que se hacen habitualmente 20 segundos.
y se nos corta. Bueno, un gran saludo a todos, gracias por compartir. Agradecidos nosotros de que ustedes también hayan aportado y ojalá que la podamos repetir. En la medida que nos unamos todos va a ser más fácil llevar adelante esta situación. Bueno, saludos a todos y gracias por estar.